Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana. Abrazos a todos y gracias por acompañarnos en este lunes 12 de enero del año 2026. Y ahora formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señor, la primera semana ya ordinaria, ¿verdad? Que no tiene el toque de fin de año y los elementos que acompañan un final de año en la República Dominicana, también que en casi cualquier parte del mundo nos reinsertamos en la ordinariedad, ¿verdad? De la vida cotidiana, aunque aquí en el mes de enero todavía quedan algunos festejos o religiosos o por razones de historia y de admiración al fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte y Díaz. Pero también volvemos a cosas de todos los días, aunque hay una constante de último momento, que es el señor Donald Trump, que se ha erigido en paladín de lo que él entiende que es un proceso de libertad y portador, no sabemos si con título de propiedad o no, del destino de países donde él dice que hay que cambiar las cosas sin que él sea portador de ninguna decisión internacional y pasándole por encima a todos los acuerdos y a la organización que en distintos estamentos, llámese la ONU, la OEA o como sea, se había dado la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde fue la última gran conflagración y como las mentes racionales de entonces acordaron que los diferendos se resolvieran en un cónclave. Claro que desde entonces y hasta ahora las naciones más poderosas, y Estados Unidos se erigió en la más poderosa, no han respetado eso. La ley del mundo es la ley de sus intereses. Donald Trump, ahora luego de enfilar a Venezuela, alegadamente porque había un cártel de los soles que no aparece, ni hay una muestra, ni hay un video, ni hay nada del accionar de los, como sí lo hubo en la Colombia de ayer y el México de hoy. No hay realmente una muestra de que fuera así, aunque el gobierno de Venezuela no tuvo el mejor desempeño. Llegaron por apoyo popular con Chávez, pero no supieron entronizar el cambio que sí necesitaba Venezuela, que había vivido a merced de una oligarquía que se atragantó con los recursos de PDVSA y de otros bienes de la naturaleza de Venezuela y que tenía a dos partidos jugando a una democracia muy mal disimulada, los adecos y los copellanos. Ellos tuvieron la oportunidad de haber corregido los entuertos, ¿verdad? Y darle más espacio al crecimiento, al desarrollo de sectores que habían vivido fuera de esa riqueza, pero no, se equivocaron del camino, quizás no tenían un pensamiento, digamos, muy bien estructurado como jefe de Estado, y la cosa falló. Pero la solución, este es el tipo de solución que usted no sabe si es peor que la enfermedad, no podemos decir eso. Pero hubiera sido preferido defender la autodeterminación de los pueblos, aunque hubiera presiones. Ahora los cañones están enfilados para Cuba. Trump le ha dado
una especie de ultimátum Sí, a Cuba. sí. Ya sigue amenazando a Groenlandia. Yo quiero a Groenlandia, hay que vendérmela. Pero el dueño dice que no está vendiendo O eso. si no, yo la tomo por la fuerza. O si no, yo la cojo, porque es que Groenlandia está ahí. Entonces, yo estoy. El más fuerte vive con miedo, no, porque es por mi seguridad, me pueden atacar, pero el que está atacando es usted. Pero bueno, Donald Trump va a pasar a la historia de muy mala manera. De muy mala manera, porque el sistema que él lleva a cabo en el mundo no se puede sostener a la larga. El asunto está en que la retórica agresiva y guerrerista de Trump no ha tenido respuesta. Entonces ya no basta con lo de Venezuela. La amenaza sobre México y la amenaza sobre Cuba y sobre la isla de Groenlandia ha tenido una cobertura porque es el estilo Trump. Entonces, ¿Qué él es así? que él es así. Entonces las mismas Naciones Unidas no han podido poner, o no han querido poner freno a esta situación que, sigo insistiendo, es una diplomacia por adelantada de forma agresiva para sentarse luego a negociar. Exacto. Con Cuba, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió en su cuenta de X, diciendo que Cuba era un país, es una nación libre, independiente y soberana, y nadie nos dicta lo que hay que hacer. Si fuera a llegar a un acuerdo realmente como debe hacerse por la vía diplomática, yo no lo veo mal. Es todo lo contrario. Pero el usted querer imponer lo que usted entiende que es lo que hay que hacer, ya eso es otra cosa. Pero bueno, aquí en el país, este fin de semana, desde un primer consejo de gobierno que se hizo con los ministros, viceministros, directores generales y el gobierno en pleno, como un consejo de gobierno, hasta unas declaraciones o yo diría una explosión de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que hoy ha sido el tema principal de los medios de comunicación, aunque eso se dio el fin de semana, pero como los domingos no hay este tipo de programas, salvo algunas excepciones, pues hoy se está tratando el tema de las explosivas declaraciones de Alfredo Pacheco. Cuando vi las declaraciones de Pacheco, a mí me pareció que se le fue el seguro. Pero para entrar en contexto, vamos a ver si podemos poner esas declaraciones de Pacheco, por favor, para que la gente sepa de qué estamos hablando, Randy, porque a veces uno empieza a hablar dando como entendido que todo el mundo sabe eso. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pacheco y qué es lo que ha traído todas estas reacciones. Protesto enérgicamente por esa situación y espero que mi voz se oiga y se escuche y respaldo a este gobierno como el que más, pero no me puedo quedar callado. Señor presidente, usted es mi líder, pero no lo comprendo. Y usted sabe que se lo dije anoche, que no lo comprendía y no lo voy a comprender. Y si eso me cuesta el puesto, que me cueste. Yo no tengo problema con eso. Que me cueste. Porque no me voy a quedar callado ante esa situación. Número uno, si ya él había expresado su descontento al propio presidente de la República, no entiendo por qué hacer esta especie de exabrupto, a menos que no tenga la intención, evidentemente, de buscar el apoyo de la militancia, o que él está defendiendo la militancia del Partido Revolucionario Moderno, que está fuera del gobierno, o que estaban en el gobierno, porque parece ser que todo viene por unos cambios que se han hecho a raíz de los últimos nombramientos, como es el caso del nuevo director de Impuestos Internos, que ahí se ha armado
un dime y direte y han sacado una correspondencia para investigar unas acciones que se hicieron durante la dirección de Magín Díaz en la Dirección de Impuestos Internos, de una supuesta investigación de una compañía que no declaró, que sí dejó de declarar. El asunto es que quisieron, y que si Magín Díaz fue a la Dirección de Impuestos Internos y conminó un audio que anda circulando por ahí, que lo tenemos también, conminó a una directora del Departamento de Investigación de Fraudes de la DGI a que le entregara la clave de la computadora para él supuestamente investigar cuál era la investigación que se estaba haciendo sobre su gestión, que hubo actos de prepotencia. A mí me luce como esto fuera un poco de tono y de contexto, porque como que ese no es el estilo de Magín Díaz. De llegar con prepotencia a un sitio, yo soy el que mando aquí porque yo soy el ministro de Hacienda y Economía, y esto es una dirección del Ministerio de Hacienda. El asunto es que parece que esta explosión de Pacheco viene por los cambios que se han generado ahí. Pero creo que ese no era el escenario, ni es el escenario para usted hacer una... Le faltó un poco de café a ellos. Sí, gracias. Creo que le faltó un poquito de café a Pacheco para que se calmara. Sí. Y más cuando él reconoce que ya le había expresado su inconformidad al presidente de la República. Bueno, entonces, ¿por qué traer esto a una Cámara de Diputados, a la presidencia de la Cámara de Diputados? Aparte de que esos temas deben ser tratados a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Oye, pero además es una mala imagen del gobierno, porque él es la cabeza de una de las dos partes del primer poder del Estado, el que hace leyes. Pero eso son acciones como medio... a mí me luce que... Atiguereada, pero... pero que Pacheco había mostrado una ecuanimidad y una madurez en los últimos años. No creo. Que él sí había superado aquellas actitudes de barricadas. Pero, ¿qué le trae? Claro, si tú te pones a ver lo que es políticamente hacia lo interno y hacia la defensa de los intereses de los correligionarios, porque más que todo... él está planteando el gobierno para los PRMistas. Pero tú dirás, ¿el escenario era ese? Bueno, políticamente para él sí, porque tenía toda la cobertura de prensa, pero tenía el podio de la Cámara de Diputados, la silla del presidente. Pero ahí estaba hablando, más que el presidente de la Cámara de Diputados, estaba hablando el dirigente político. Atahualpa, lo que tú estás diciendo y lo que yo dije es así. Ahora bien, ¿cuál es la lógica de gente como Pacheco? Que ellos son líderes dentro de un partido por la capacidad de resolverle problemas vía empleo a una parte de sus seguidores que son el arma con que son líderes. Porque en nuestra política, y muy particularmente dentro del PRD, que ahora es el PRM, hay prácticas que no se han superado, que es la de yo soy cabeza de un grupo y a mi gente hay que resolverla, porque él dijo, cuando llegan al poder, como sea, lo advenedizo, vamos a decirle así, vienen y quitan y ponen otra gente, pero cuando el partido se ve en problemas, son los compañeritos los que salen a red. Por ahí llegó el discurso, tú ves. Pero es que los gobiernos no son solo de los militantes. Los gobiernos necesitan gente como Roberto Santana, que no es del PRM, y mira el lujo que se está dando el proceso de transformación de Las Parras, de gente como Magín Díaz, que ha trabajado en distintos gobiernos y en el sector privado. De eso se trata. El señor que nombraron en agricultura. Exacto. Olivero. Que son gente que si se quedan en su sector privado, ganan muchísimo más que lo que van a recibir del Estado. Entre ellos la Pero tú te imaginas, por ejemplo, el caso del doctor Subero Isa. Exacto. A la consultoría del Poder Ejecutivo. Yo me imagino que la familia de Subero Isa estaba opuesta a que volviera otra vez. De Dios, ya usted está tranquilo a tener que hacer horario en el Palacio Nacional. Pero es un aporte al país, su servicio. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo?
Uno de los reclamos de Pacheco es que de esos nombramientos de personas que no son de la línea partidaria, que no son miembros del PRM, conllevan casi automáticamente la llegada de un grupo de personas que acompañan esos nombramientos, y es lo lógico. Porque si a mí me nombran al frente de una dirección o de un ministerio, yo voy a querer tener mi equipo. Él no nombró a nadie en la Cámara de Diputados o a donde ha estado que no fuera un militante, sino el hijo de una comadre que él dijo, mira, digo yo, que eso pasa siempre. Pero entonces tú te pones a ver y lo que uno está visualizando es que el presidente de la República está tratando de conseguir en estos 2 años y pico que le quedan a este segundo periodo, su último periodo, gente que tenga la mayor capacidad posible. Usted dirá, bueno, pero en el PRM no hay gente con ese tipo de capacidad. Bueno, ya eso serían otras 500, como se dice popularmente. Pero el concepto del clientelismo, o sea, de que el gobierno es para lo del partido que ganó. Uno entiende que sí, que debe ir al gobierno la militancia del partido que gana, y uno lo entiende. Pero hay técnicos y hay gente que no están en esa militancia. Y si usted quiere velar por los compañeritos y esa cosa, señores, para eso está el escenario del partido. Que quizás no tendría, o sea, no tiene el impacto que tuvo al hacerlo desde la presidencia de la Cámara de Diputados. Ya eso es clientelismo. Creo que esa es la palabra para definirlo. Pero Pacheco maneja muy bien ese tema de las bases de abajo. Es un hombre que viene de la fragua y no, lo que veo era que no tenía la necesidad de hacer eso con el presidente, porque además el mensaje que se está dando a un país que recuerda los 3 gobiernos que ha tenido el PRM, que el PRD, hoy PRM, que terminan mal. Exacto. ¿Por qué? Porque vienen los problemas entre el partido y el gobierno. Recordemos que a Peña Gómez se le impidió ingresar al Palacio Nacional. No solamente eso, yo recuerdo, yo era periodista buscando noticias en la calle, una vez que vino Peña Gómez aquí, el PRD dividido en Santiago, vino, y ahí en su local de la calle del Sol con Benito Monción, apaciguó a Atahualpa. Peña Gómez se va. No había llegado a la Vega cuando ya estaba dividido el PRD aquí otra vez diciéndose de todo. Tú ves. Entonces, esas son etapas que uno creía que se habían superado. O que lo habían aprendido. Y sobre todo en el poder. Yo no sé si, como yo soy una gente independiente políticamente, eso no quiere decir que en algún momento a la hora de las elecciones usted no tome partido por lo que usted cree que es mejor. Pero yo tengo entendido que el presidente Luis Abinader es una gente educada, decente. Tú puedes estar de acuerdo o no con su política, eso no tiene nada de extraño. Pero me da la impresión que si usted, como parte de un gobierno y con una posición de tan alta responsabilidad, que supone un comportamiento adecuado, como el caso del presidente de la Cámara de Diputados, y que habló con su presidente en términos partidarios, ¿qué le responde? Bueno, Pacheco, usted sabe que hay que dar la oportunidad a la gente, vamos a ver cómo resolvemos eso. Eso le diría, me supongo yo. Pero a veces no es suficiente y ellos se desesperan. Y dan una nota tan discordante, porque se olvida muchas veces, algunos funcionarios públicos y actores políticos, que el mundo de hoy no es el de ayer, en el que todo se quedaba aquí. Aquí cualquier cosa de esa, eso anda en el mundo y además queda en YouTube. ¿Cómo? Yo tiempo tengo esa preocupación. Cuando yo veo algún elemento de desorden, de inconductas nuestras, ¿cómo nos ve la comunidad internacional? Una sociedad de locos. Que en otro país, mejor estructurado que nosotros, le llega la información de que un presidente de una de las 2 cámaras del sistema legislativo le llamó la atención
al presidente de la República. Yo lo respeto, presidente, pero usted sabe que... Pero ven acá, ¿dónde más que Usted es mi líder, pero yo no lo puedo comprender. No lo comprendo. Bueno, pues debe ser por falta de inteligencia, entonces que no lo comprendo. Él tiene un problema de... Bueno, pero nada, hubo consejo de gobierno. El presidente convocó al consejo de gobierno para tratar en términos generales que tuvieron que ver con reforma policial, con energía, con seguimiento a temas de la educación, a proyectos viales, entre una cantidad de temas más, en un consejo de gobierno donde estaban todos los ministros. Y es ampliado, o sea, habrían elementos que sin ser ministros estaban ahí, pero me llamó la atención el hecho de que en ese consejo de gobierno estaba, déjame ver si Francis Maud, o más o menos se pronuncia así, un británico, óigame usted, un británico con esa flema de los británicos teniendo que venir a un país donde hay ese tipo de cosas. Asesor del gobierno. ¿Qué dijo ese británico abordado por los periodistas al finalizar el consejo de gobierno? Él dijo algo con esa tranquilidad propia de esa cultura, que el mayor desafío de los gobiernos no es diseñar, sino lograr su implementación. Oye, qué palabras más exactas, porque yo creo que más reuniones, cónclave, congreso, seminario, seminario de todos los tipos. Yo creo que no hay un país que haya hecho más. Sin embargo, usted sale a la calle y usted dice, cuando 4 motocicletas se le atraviesan como quiera, y no solo los de la motocicleta, sino los jipetas habientes se paran sobre la línea del peatón, se roban los semáforos, y eso no lo hemos logrado. Entonces él tiene razón. El problema no es el diseño, es la aplicación. ¿Cómo es que se dice popularmente que el asunto no es pintar el pajarito, sino hacerle el pico y que coma? Hacerle el pico y que coma. No, ahí es que el asunto no es pintar la paloma, es hacerle el pico y que coma. Exacto. Pero hay algo que sí resulta interesante, y es que parece ser que el gobierno está priorizando lo que serán sus acciones durante este año 2026 por lo que dijo el viceministro al momento de terminar el Consejo de Gobierno. Y es que en esta oportunidad, o sea, se está planteando, por ejemplo, cuáles son los objetivos en el área de salud. Bueno, nos vamos a enfocar en el área de atención primaria, para que Exacto. la salud no comience en la sala de emergencia, sino que comience en el centro de atención primaria, que ha sido una de las debilidades que se ha tenido para mejorar el sistema de salud. Y la razón del escándalo mayor por corrupción. De Senasa. Exacto. De Senasa, exactamente, camarada. Igual que el tema de la priorización de las inversiones. ¿Dónde se van a hacer las mayores inversiones? En el caso de la movilidad, ¿en qué nos vamos a enfocar? Bueno, nos vamos a enfocar en el área de las avenidas de circunvalación y la desarrabalización de la autopista Duarte. A mí la palabra desarrabalización me hubiese gustado que la cambiaran por la terminación de la autopista Duarte, ¿verdad? Porque, señores, es un suicidio lo que usted inicia al salir a las 5 o las 6 de la tarde de Santo Domingo para el Cibao o del Cibao para Santo Domingo. Eso es un riesgo ni siquiera calculado, porque usted no sabe dónde que se le va a presentar el problema en la autopista Duarte. Que no hay anuncio ni siquiera de cuándo se va a terminar. Bueno, y uno no ve gente trabajando. No. O sea, el tramo que se avanzó más, Santiago-La Vega. Santiago-La Vega y quizás hasta Bonao. Sí. Uno puede decir que se trabajó, porque ahora mismo no se está trabajando en la autopista Duarte. Yo no veo a nadie trabajando, la brigada que limpian donde todavía queda la reata del centro, hay unas brigadas que están limpiando los drenajes, pero después en términos de construcción no hay nadie trabajando. No sé qué es lo que ha pasado, eso no se mencionó
En el Consejo de Gobierno se mencionó lo de la autopista Duarte, la autopista del Ámbar, que se ha declarado como una prioridad para este gobierno. Ahí es a donde tú sabes que yo creo que sí, que deben hacerlo finalmente. Ustedes recuerdan que yo me oponía, ¿verdad?, a una nueva autopista cuando habían pasos en la carretera del sur que no se habían terminado, la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, que finalmente se hicieron. Quizá no es el diseño más ideable, pero están ahí y cumplen con una labor. Entonces sí, vamos a otra carretera, porque ¿por qué vamos a hacer más vías para una comunidad que tiene varias vías, aunque esa vía sea moderna, o sea, es un aporte, cuando hay otras que no tienen ni buena ni mala? O dicho de otra manera, solo tienen mala. Pero, Atahualpa, la prioridad debe ser terminar la autopista Duarte, ¿verdad? Esa es la prioridad. Porque entonces va a llegar un momento que la gente diga, sí, todo lo que es turismo tiene todo el apoyo, pero el resto del país no tiene el apoyo. A esa conclusión podría mucha gente llegar. Porque, señores, para los que viven fuera de la República Dominicana, la autopista Duarte, tramo Santo Domingo-Montecristi, es la principal vía de la República Dominicana. La principal vía que conecta a las comunidades de más actividad económica y de todo lo que usted quiera. Sin embargo, se inició lo que el antiguo director de Obras Públicas decía, la modernización. No era solamente la modernización, 17 pasos a sobrenivel por donde podrían pasar hasta las motocicletas, porque muchos accidentes, porque una autovía moderna como la del este, todos los pasos con las carreteras, digamos, secundarias, pero que son importantes, ese cruce es una sobre nivel y la otra a nivel o bajo nivel. Agiliza el tránsito, pero aquí usted va por la autopista Duarte y tiene que ir con 10 ojos, porque de cualquier callejón sale alguien a atravesar la autopista. Entonces, ni se modernizó, ni se terminó, y algunas decisiones de Atahualpa, yo no sé si en algún momento o cómo lo van a hacer, los retornos de la parte que tienen que ver con Santiago, a la salida de Santiago hacia La Vega, tarde o temprano eso habrá que modificarlo, Atahualpa, porque ya ha habido varios accidentes con saldo de muerte, tal como se preveía, porque se supone que una autopista tiene un espacio para tú apartarte en los retornos, es como un nuevo carril en el que tú te apartas de los 2 o 3 carriles, pero aquí pasó al revés, que en vez de tú salir del eje central hacia una marginal para hacer el giro y devolverte a derecha o a izquierda, a la que fuera, es al revés. El retorno sale y se roba un carril por donde cualquier gente puede ir desprevenida. Al país vienen muchos turistas, viene mucha gente que de repente, y manejar de noche en la autopista Duarte es privada de gente que tengan vocación de astronauta, por lo menos, porque hay que tener valor para atravesar eso. Hay un momento en que tú no sabes por qué carril tú vas. Exacto. Porque en las actuales circunstancias, por lo menos si se señalizara, si se mantuviera una señalización constante, o sea, permanente, de no que se borró, porque hay otra cosa, yo no sé qué tipo de pintura que están utilizando para las señalizaciones horizontales. Porque al mes y pico de pintar, por ejemplo, la línea de doble carril de blanco, ya a los 2 meses ya no se ven. No existe. Porque hay una pintura que es especial para eso, que es como engomada, no recuerdo el nombre que tiene ahora, pero eso permanece, pero parece que están usando pintura de esa mala, yo no sé quién carajo es, porque no hay forma de uno entender que en 2 meses y pico, 3 meses ya se borre la línea. Y el tema de los retornos, y no me estoy refiriendo a él o los contratistas ejecutan lo que le plantean que haga. El contratista no rediseña nada. Lleva a cabo lo que le plantearon. El tema es que como los retornos salen hacia la autopista, cuando tú llegas ahí, el carril
cambia de perfil, pero lo hace con una muy agudo. O sea, no es una curva suave que tú sales, es una curva de repente y rápida, de manera tal que nadie se puede mantener en el mismo carril. Tú vas en un carril y para tú no hacer un giro, porque piense que es a velocidad de autopista que uno va, ¿verdad? Tú te pasas a otro carril, pero en ese otro carril viene otro vehículo y ya han chocado varios. Entonces, eso tarde o temprano. Ahora, ¿a qué se debe? Y con eso finalizo esta parte del tema que me toca. A que, como hemos permitido que se viole la ley donde cualquier persona construya a la orilla de la autopista violando la ley. Que ya están abriendo pasos. Exacto. Luego, cuando hay que ampliar, resulta que no hay sitio. Y hubo que reducir el espacio interior. Que ya lo que queda es una franjita nada más. No, ya no hay reata central. Ya no lo que hay. es un muro ahí, pero ya están abriendo los pasos, reabriendo otra vez. Atención, sí. Eduardo Estrella. Ya están reabriendo los pasos ilegales e irregulares para retornos, que están bien especificados en la autopista. Pues ya están abriendo pasos por donde hay un comercio o por donde cruza la gente. Y si usted permite el primero, van a seguir como se puso la otra vez la autopista Duarte, que era uno de los principales motivos para los accidentes de tránsito. Porque la gente, o sea, hacía paso, yo tengo este negocio aquí y en vez de yo tener que dar la vuelta en el retorno allá arriba, exacto, yo hago uno ahí enfrente de mi negocio. Pero la verdad es que está muy peligrosa. Pero dentro de las prioridades está el tema de la circunvalación, el tema de la autopista del Ámbar, lo de la circunvalación, por ejemplo, para la región del Cibao y de la línea noroeste sobre todo, y para Santiago, evidentemente que la circunvalación de Navarrete es ahora mismo prioridad 1A. Claro. Igual que se está hablando de la circunvalación de Moca. Esto agiliza el tráfico, porque usted no tiene que entrar a un pueblo como antes teníamos que entrar a Villa Altagracia, entrar a Bonao. Ahora todavía el tapón y el problema de Navarrete, para cruzar a Navarrete, todo eso se agiliza el tráfico, se economiza combustible, se economizan piezas de vehículos, o sea, es una economía, una ganancia por todos los lados, que el gobierno lo ha priorizado para este año 2026. Finalmente también el tema del agua potable, que va a ser una de las prioridades para este año 2026, y todo luce que el gobierno va a aplicar lo que se ha estado demandando, que es la inversión de capital. Vamos a ver entonces cómo se va a manejar, cómo se va a mover el dinero en este año 2026. Hay una frase que quizás indica la intención del presidente. Abinader insiste en el manejo pulcro de los recursos públicos. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros aquí en esta mañana Boreal por Boreal Televisión. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe.
En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por Delta Comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con ustedes hoy lunes 12 de enero se va a conocer la audiencia preliminar del juicio de fondo del caso del Jet Set, donde 236 personas fallecieron, 185 personas quedaron lesionadas
y más de 130 niños quedaron huérfanos. Algunos de ellos huérfanos de padre y madre. Como creo que 23 de padre y madre. Igualmente, el tribunal va a conocer hoy una solicitud que hizo la parte de la defensa de hacer un nuevo experticio sobre la situación de la estructura del YC. No sé hasta dónde esto puede ser válido ante un tribunal, pero como hay una solicitud de debida diligencia, que es como se llama en derecho, para que se permita que se haga con validez jurídica una nueva investigación estructural o forense del tema de la estructura del YC. Conocerá la apertura a juicio, la solicitud de apertura a juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat por el desplome de esa estructura del YC ocurrida en abril del año 2025, o sea, casi un año después, y el magistrado Raimundo Mejía, que es el que conocerá la llamada apertura a juicio a partir de las 9 de la mañana, y la solicitud de estos imputados que buscan un nuevo análisis técnico. Me dediqué a leer un poquito este fin de semana, como el tema iba a salir hoy en los medios de comunicación, parte de lo que es el informe técnico de la comisión que fue nombrada por el Poder Ejecutivo y que encabezó el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Y la verdad es que hay muchos detalles estructurales que muestran, primero, la negligencia culposa y segundo, la falta de una supervisión por parte de las propias autoridades con relación a este tipo de estructuras y de negocio que albergaba a una gran cantidad de personas de manera recurrente. En el caso del Ministerio Público, por lo que estaba leyendo, van a utilizar como base fundamental ese informe pericial de la comisión que nombró el Poder Ejecutivo y tendrá también los testimonios de los actuantes en esa investigación, lo que ellos llaman pruebas testimoniales, que es como se le denomina en la audiencia, donde participarán los peritos Leonardo Reyes Madera, el ingeniero José Corominas Quesada, y él, no sé qué papel desempeñará un sargento de la policía que se llama Ronnie Edison Severino Carmona, también Eddie Antonio Ogando Lorenzo, Radisson Ezequiel Alcántara Sena, que están como testigos a cargo del Ministerio Público. El informe de los peritos señala, de acuerdo a la acusación, que analizaron todos los elementos de la infraestructura del club. Entre los hallazgos se destaca la ausencia de una columna en el lado oeste, la cual fue demolida previamente, eso para reforzar el tramo de la viga perimetral. Hay muchos términos técnicos ahí que sería un poquito cuesta arriba uno empezar a mencionarlo, pero realmente todo indica que la estructura estaba, si se quiere decir, preparada para colapsar. Exacto. O sea, y sobre todo por la intervención para readecuar a más espacio, ¿verdad? Vulnerando elementos estructurales que al ser movido o no recolocado a otro sistema, por ejemplo, estas vigas que son de acero, Atahualpa, que permiten una luz, que es el espacio entre columnas, más amplio y con mayor soporte. La práctica de sobrecargar el techo, tratar de hacer correcciones a filtración en un espacio como la Avenida Independencia de la capital, muy cerca del mar, donde el salitre acelera el proceso de corrosión, donde hay filtraciones y una serie de malas prácticas de mantenimiento, si es que hubo alguna vez un mantenimiento serio, que provocaron eso. Es más, de compañías que fueron llamadas a
a reparar eso y que ellas recomendaron, por lo menos una compañía, uno de los responsables que dio declaraciones, dijo que les recomendó que no, o sea, eso, mantenimientos mínimos para corregir fugas, que lo ideal era demoler el techo, ¿verdad? Y hacer algo con más fundamento. También está Atahualpa el testimonio, no sé si el de apellido Gando, el empleado. Sí. Un empleado de mucha confianza, ¿verdad? De mucha confianza, que le habría escrito al señor Espaillat, que estaba fuera del país, lo que estaba pasando, los pedazos que se caían de techo, o de elementos que tapaban fisuras, de que él dijo todas esas cosas y que también la declaración de él, de que la señora Maribel Espaillat fue a su casa, que lo amenazó, que le dijo que esas declaraciones podrían perjudicar a Antonio Espaillat. Todo ese tipo de cosas hace que esa persona por lo menos se convirtiera en testigo de cargo contra estas personas, porque advertencias hubo y ahora con este experticio por varios profesionales encabezado por Reyes Madera, a quien todos conocemos por su condición de excelente profesional, podrían ser el elemento que procure un poco más de justicia ante los tribunales, aunque uno ve que las leyes dominicanas son un tanto débiles. Ellos buscaron un excelente abogado, Miguel Valerio, pero yo espero que el Ministerio Público también se emplee a fondo, porque tiene personas como Camacho, la misma Jenny Berenice, la misma Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y otros que ayuden a que la República Dominicana sienta que aquí hay respeto por la vida humana, porque no fue un accidente casual que le dañó una pierna a una persona. La cantidad de personas que murió, la cantidad de personas heridas, los que quedaron traumatizados, y los niños huérfanos, porque solo una pareja de propietarios quisiera ganar más dinero y no invertir en la seguridad, no creo que sea el mejor ejemplo. Uno no presiona a la justicia tiene la libertad, tiene el conocimiento, y este es uno de los hechos más horrendos que uno recuerde por negligencia de negociantes que ponen en riesgo la vida de gente de todos los niveles sociales. Así es, así es. En una sola noche de descuido. Pero un dato que también ha salido a relucir fuera de lo que es el tribunal son los arreglos extrajudiciales que se han estado realizando con familiares de personas afectadas, de fallecidos, de heridos. Para que ustedes tengan una idea, las informaciones que uno maneja es que el muerto más caro que han pagado es de $1 millón. Sí, porque entonces... De $1 millón ese es el parámetro que tienen. Además regatean. Sí, que tienen, pero hay que han recibido menos de ahí, porque dicen, bueno, el proceso va a durar mucho tiempo, esto va a ser costoso, el pagarle a un abogado. Entonces se ha generalizado la intención casi de acuerdos extrajudiciales con los imputados en términos de acuerdos civiles entre las partes. Bueno, se negocia a través de una compañía, a través de un representante de los imputados, y se han ido haciendo estos acuerdos con los familiares de las víctimas del Jet Set. Vamos a ver finalmente. Agárrese de ese $1 millón de ahí, que eso era lo que valían sus familiares muertos. Oye, bueno, esa ha sido la oferta. Sí, es duro. Y la oferta la han aceptado ya, se habla de que más de 100. Pero imagínate tú, 100 gente necesitada de dinero, porque mucha gente quedó desequilibrada en la economía porque murieron los productivos. Así es. Miren, el viernes en la noche aquí en Santiago pasó un acontecimiento que justamente por ser viernes en la noche no tuvo la difusión que una acción de esta naturaleza amerita. Y me estoy refiriendo al atentado que sufrió la señora Laura Ricardo, quien es la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación
Rafael Hombres en Santiago. En un hecho con todas las características de sicariato, porque fueron varios individuos en una motocicleta que la emprendieron a tiros contra la jipeta o el vehículo que iba la subdirectora de Rafael Hombre con su chofer, y que resultó que en medio de ella resultó ilesa, igual que la persona que le acompañaba, pero en ese tiroteo resultó herido y posteriormente falleció en un centro de asistencia médica en Santiago el chofer Nolasco Cruz, que laboraba en la ruta EF de Santiago. En la Ese ruta fue por F fuego cruzado. Sí. Digo, por fuego No, cruzado. por los disparos de los sicarios. Exacto. El doctor Roberto Santana, quien es el director del sistema penitenciario, dijo que no iba a adelantar juicios sobre la investigación. Se generaron traslados de reos de Rafael Hombre a otros recintos. Él los consideró estos traslados como rutinarios dentro del sistema, que muchas veces es por disposición judicial, otras veces que es por disposición de control interno de los centros penitenciarios, pero como que ahí hay una nebulosa, Randy y amables amigos, que no está, o sea, no permite como uno visualizar de dónde pudo provenir una acción de esta naturaleza en un atentado clásico al mejor estilo de sicarios. ¿Qué pasó? ¿Qué se oculta o qué motivó? ¿Qué se oculta detrás de este hecho y qué motiva el hecho? O qué motivó el hecho. Porque estamos hablando de la subdirectora del Centro Penitenciario de Corrección de Rafael Hombres en Santiago. Esto como que se ha quedado así, en espera de la clásica investigación. De acuerdo a la información, estos resultados se espera que los realice, que los obtenga la Policía Nacional y el Ministerio Público sobre el atentado que, reitero, derivó en la muerte del chofer Nolasco de la ruta F. Por suerte, la señora Laura Ricardo salió ilesa después de este atentado criminal, pero como que llama la atención, Randy y amables amigos, un hecho de este tipo contra una autoridad penitenciaria. O sea, algo tiene que haber sucedido o está sucediendo o se planificó desde el recinto de Rafael Hombre. Muchas veces son intereses, otras veces son malquerencias que se generan contra la dirección de un penal, en este caso contra la subdirección o la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres. Hoy estaba leyendo un reportaje sobre Las Parras, donde se hace una especie de comparación de lo que es ahora el estado de los privados de libertad con relación a cómo estaban en la Victoria, del cielo a la tierra, evidentemente. Y eso muestra de que si ponemos voluntad para reformar el sistema penitenciario en la República Dominicana, se puede hacer un buen trabajo. Exacto. Y además se evita, para conectar un chin subliminalmente, la parte anterior de tu comentario sobre el atentado aquí, se evita que desde las cárceles, porque en Las Parras es en el nuevo modelo, no hay celulares, no hay comunicación con el exterior y hay el sistema de que una gente pague por el crimen o delito, pero también que tenga la opción de ser recuperado, porque tiene que participar de programas de rehabilitación y de producir, porque además de usted violar la ley hay que mantenerlo, ¿verdad? No, tiene que trabajar. Entonces, no sé, es una manera, si todas las cárceles del país fueran como Las Parras, o como el nuevo modelo, donde los que atienden no se han vendido a los delincuentes, el número de crímenes, delitos y estafas que se hacen desde las cárceles en la República Dominicana se reducirían al mínimo. Recuérdese de una vez de un capo
que finalmente un policía le disparó en la cárcel, que era del sur, más guapo que todo el mundo. Desde la cárcel dirigió el secuestro del hijo de alguien que fue senador de Barahona. Lo secuestró, lo torturó, hizo que lo torturaran y lo mataran. Entonces, un recinto penitenciario es un sitio donde usted está desconectado y no puede hacer esas cosas. Pero aquí se manejan crímenes y delitos desde las cárceles. Uno supone que este caso pudo tener interés en ese sentido, pero como en vez de ponerle control a quien anda en una motocicleta, porque es que el sicariato es desde motocicletas. Uno tiene pena por el que trabaja bien en una motocicleta, pero el que tiene motocicleta en este país debiera estar por lo menos una vez al año yendo a que le pasen revista, a revisar sus antecedentes, cómo se maneja. Pero aquí los policías de tránsito, bueno, en Santiago hay 2 o 3 más, pero uno ve más si viene el presidente, la vicepresidenta de la República, pero fuera de eso no hay más nada, sino que lo que conducimos de manera correcta, en la medida que podamos hacerlo, si nos dejan manejar correctamente, estamos expuestos. Y a los motociclistas, como yo tengo alguna limitación auditiva, hice la historia aquí cuando fui a renovar mi licencia, que me la cortaron a la mitad el periodo, ¿verdad? Ahora no es de 4 cosas. En otros países, el periodo es de 8 y 10 años. Aquí nos limitaron. Pues resulta que yo tuve, hasta que pasar un examen, yo lo veo bien, no solamente visual, sino auditivo. Y como no andaba con los auxiliares auditivos, me mandaron a buscarlo al vehículo. Muy bien, yo no me siento mal por eso. Ahora, explíqueme qué es lo que se le pide a los motociclistas, desde cuya, digo en términos generales, qué es lo que se le pide a ellos, que andan como locos, como plagas, y que tú tienes que llevarte a uno de ellos tarde o temprano, con el problema que eso supone en términos legales, o que un grupo de ellos te entren a palo porque tú te accidentas con uno de ellos y a ratico hay 200 alrededor tuyo. Pero las autoridades no se dan por enteradas, no entienden que a ellos les corresponde ponerle freno a eso. ¿Cuánta gente ha ido, hermano, de sicario desde motor? Lo que a mí me llama la atención es como que el atentado como que no ha tenido esa repercusión en los medios de comunicación, aunque se dio el viernes en la noche, cosa que contribuye a que sea hoy lunes en que se esté conociendo más sobre ese particular, pero es un hecho grave. O sea, estamos hablando de una industria de sicariato. Óyeme. O sea, eso es lo que estamos viendo. Y que a propósito de asuntos judiciales, miren, este es el vehículo donde iba la subdirectora de Rafael Hombre y que fue impactado por varios disparos hechos por los sicarios. Por suerte, la señora Laura Ricardo salió ilesa, igual que los que le acompañaban. Que a propósito de la policía, el tema de la niña Brianna Genao, 12 días ya van de su desaparición y mientras más tiempo pasa, menos posibilidades hay de encontrarla con vida. En principio se habló de la confesión de un tío. Bueno, pues resulta que por razones del tiempo que pueden mantenerse detenidos, pues la investigación o el Ministerio Público determinó ponerlo en libertad bajo vigilancia, ¿verdad? Digo yo, lo de la vigilancia lo agrego yo, pero hay un velo de misterio en eso, poeta. El supuesto o el tío supuestamente que hablamos aquí y que nos horrorizó su historia, resulta que un abogado dijo que a los detenidos, varios familiares, los habían torturado, lo habían golpeado en el proceso de investigación. Cualquier confesión sacada bajo esas circunstancias es nula en los tribunales, eso automáticamente es así, pero no hay ahora mismo una conclusión. Inclusive este fin de semana los familiares de la niña se quejaban de que como ha bajado la intensidad de los equipos de búsquedas,
de los caninos, de los perros que también se estaban utilizando para ver si se lograba localizar ya sea el cadáver o a la niña viva, pero mientras más tiempo pasa, menos esperanza hay para encontrar esta niña. Pero yo no entiendo, en libertad, pero hubo un testimonio, ¿verdad? Supuestamente el testimonio fue bajo... Y un hermano que lo ayudó a enterrarla, pero que él no sabe dónde la enterró. Que ninguno de los dos se acuerdan. Ni él ni los dos se acuerdan. Una amnesia como muy acomodaticia. Exactamente. Pero bueno, es una confesión y entonces, con arreglo al Código Procesal Penal, ¿verdad? No necesariamente tiene valor. Lo que tiene valor es lo que tú digas ante un juez y bueno. Que a propósito que mencioné el tema de las unidades caninas o los perros que se utilizan para la búsqueda de personas desaparecidas y esas cosas, el Ministerio Público anunció, el Consejo Superior del Ministerio Público anunció la creación de una unidad canina ya de manera profesional, definida, para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres. Eso fue durante el fin de semana que la unidad fue anunciada por parte del Ministerio Público y estará esa unidad canina adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense para intervenir en los procesos de investigación en los que sea necesario su utilización. Eso como parte adicional a lo que es el tema de la búsqueda de personas desaparecidas y de cadáveres, de restos por asuntos judiciales. Nos vamos a una pausa breve, poeta. El desorden y el alcohol y el exceso eclipsan carácter religioso de las patronales. Y hay patronales todavía, porque muchas de estas tradiciones se han ido perdiendo. Lo de patronales es por un tema religioso. Sí, pero... ¿Cuál es la patrona? El asunto es que se ha ido perdiendo esa costumbre. Aquí hay pueblos que todavía lo mantienen, como es el caso de Monción, no sé si Navarrete lo mantiene, Mao hacía las festividades de la Santa Cruz en septiembre. Siempre hay algo religioso. Lo que pasa es que la diversión termina siendo mayor que el elemento religioso. Pero se ha distorsionado ya ese tema de las patronales. Porque, aquí mismo en Santiago, las patronales del patrón Santiago, que son en julio, usted ve que, digo, en las grandes ciudades, las patronales ya prácticamente han desaparecido. Se mantiene la costumbre o la tradición en pueblos del interior de la República, como se dice en la capital. Porque hay una cosa que se llama cerveza, otra que se llama teteo, otra que se llama música extraordinaria. Urbana. Y el comercio no mira para otro lado, sino que le saca su mordida a esa parte. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque de esta Mañana Boreal. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema
y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Sí, señor, aquí estamos de nuevo en esta su mañana boreal, desde Santiago de los Caballeros para el mundo entero, Atahualpa, donde quiera que usted nos pueda sintonizar a la hora que usted quiera, porque a través de YouTube y otras formas de comunicación usted puede enterarse. Señores, recordarles que hoy es 12 de enero, eso se ha ido perdiendo en el tiempo.
54 años hace hoy que perdieron la vida los 4 integrantes de Los Palmeros, Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi La Chuta y Ulises Cerón Polanco en una cueva de la parte este de la capital dominicana, donde fueron sorprendidos porque ellos se habían estado siendo perseguidos, pero los identificaron ahí y hubo un combate que duró muchas horas. De hecho, fue un combate con 2 personas porque 2 de ellos habían sido víctimas de los disparos de un contingente policial y militar con 5 generales dirigiendo eso. Y de hecho, solo 2 de ellos, Amaury entre ellos, habían estado combatiendo. Se entiende que los Palmeros eran el grupo de apoyo que tenían para la respuesta urbana de la expedición que encabezó el expresidente, hay que decirlo así, porque fue presidente en armas en la guerra de abril, Francisco Alberto Camaño de Yo y otros seguidores, un grupo como de 9 que llegó a la República Dominicana y que fueron ultimados casi todos, sobrevivieron 2, sobrevivieron 3, uno que se perdió en el desembarco y 2 que fueron a la guerrilla. Y bueno, de hecho murieron de muerte natural ambos. Así es que recordamos el caso de Los Palmeros, el colega y amigo José Bujosa Mieses, el chino, hermano de la que era esposa de Amaury, de Sagrada, mantiene una fundación para recordar este hecho histórico y han hecho una especie de área de recordación donde cayeron al este de la República Dominicana. Un grupo de jóvenes que muy bien, ¿verdad?, de haber sobrevivido, se habrían entregado a alguna forma de política igual o distinta, nadie sabe, pero la historia de lo que nunca pasó no puede ser escrita. A propósito de efemérides y hablando de enero, ayer domingo, y justamente fue un domingo 11 de enero que se produjo, de 1948, que se produjo la tragedia de Río Verde. Exacto. Donde el equipo de Santiago Béisbol Club falleció prácticamente completo. 33 fueron las víctimas del accidente conocido como la tragedia de Río Verde. El equipo de Santiago Béisbol Club venía de Barahona, de un intercambio beisbolístico que se hizo allá en Barahona. Se dijo que el avión no pudo aterrizar en Santiago por mal tiempo y de ahí se tomó la decisión de ir a Santo Domingo. Y en ese trayecto de la ruta que cambió hacia Santo Domingo, pues se produjo la tragedia en las montañas de Río Verde, donde fallecieron, reitero, 33 personas. El único sobreviviente del equipo fue el mariscal La Antigua. Enrique La Antigua, que no viajó de regreso, prefirió venir en automóvil. Imagínense ustedes en esa época, 1948, de Barahona a Santiago. Una travesía. Sí, y el avión colapsó en la montaña de Río Verde, justamente, como decíamos, el 11 de enero de 1948, que fue domingo, ese día de esa tragedia que paralizó, imagínense ustedes, paralizó el país y llenó de luto a toda la región del Cibao porque tenía su equipo de representación en términos de béisbol. Está considerado como el primer accidente aéreo del mundo donde falleció un equipo o una delegación, un equipo deportivo. Exacto. Está registrado como el primer accidente que se realizó, que se dio en ese sentido. Desde entonces y hasta ahora, los cronistas deportivos de Santiago rememoran cada año con un acto donde el elemento central es la lectura del soneto de Suárez Vázquez a esa tragedia. Y se hace una ceremonia interesantísima y que se lleva a cabo año tras año.
Ahí está la ruta, gracias Heriberto, que debió ser Barahona a Santiago, pero hubo que desviar el vuelo para Santo Domingo, supuestamente porque había mal tiempo. Hay una cronología de los hechos. Recuerdo que en los años 80, principios de los años 80, aquí se hacía algo que era extraordinario, en la voz de Papi Pimentel, que era narrar, porque Ángel Blanco Vera, que en paz descanse, el profesor, la computadora humana, tenía los numeritos del partido que se realizó en Barahona, y eso se aprovechó con el conocimiento de Papi Pimentel, Ángel Blanco Veras, y no recuerdo si fue Juan Antonio Cruz, el papá de Benito, que sirvió de voz comercial, para recrear y narrar, imagínense ustedes, en los años 80, esa tragedia, ese último partido que se jugó en Barahona, narrarlo como si fuera... Como si estuviera ocurriendo. Como si estuviera ocurriendo. Se hizo a través de Radio Azul en una iniciativa del propietario, mi compadre Leonardo Atiles, que en paz descanse. Y óigame, eso fue un escándalo. Escuchar a voces en ese momento activas, contemporáneas, escucharlas narrando ese partido de cómo se desarrolló en ese encuentro en Barahona. Lástima que todo eso se perdió con un incendio que se produjo en la parte de los archivos de Radio Azul. Se perdieron muchísimas producciones que estaban archivadas. En esa época, imagínense, ¿dónde se archivaba? En un reel de este tamaño. Exacto. Con cinta magnetofónica. O sea que no había todavía esos archivos digitales que tenemos. Era digital, no había ni teníamos tampoco el archivo de YouTube, nada. No teníamos redes sociales ni nada, pero recuerdo perfectamente que se hizo esa recreación del partido que se realizó en Barahona. Poeta, tengo un numerito aquí. El Ministerio de Educación va a manejar más de 332 mil millones de pesos este año 2026. Esos más de 332 mil millones de pesos, si usted los lleva a dólares, usted está hablando de más de 5.200 millones de pesos, de dólares, más de 5.200 millones de dólares, que es el resultado de 232 mil millones de pesos. En lo personal, y creo que sería un gran servicio para el país, que el ministro de Educación le dijera a la República Dominicana cuánto efectivamente de ese presupuesto se utiliza para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Y cuando digo cuánto, me refiero a sacar todo lo que es gasto corriente, gasto de todo lo que no sea mejorar la capacidad de los docentes y mejorar la calidad de la educación. Y estoy casi seguro que de esos 332 mil millones de pesos que va a manejar educación en este año 2026, si llegamos a un 10% de esa cantidad utilizado netamente para la mejoría de la educación, es mucho. Así es. Es mucho, un 10%. En educación hay una falla de origen que casi nunca se menciona, que es la verdadera falla de resultado de que invertimos mucho y sacamos poco de educación, ¿verdad? ¿Cuál es? Y yo no sé por qué razón las autoridades no quieren ponerle fe. Que si la DP fuñe mucho, que si el otro, cosas que muchas de esas cosas son verdad. Pero ¿cuál es el origen fundamental? Que no se le exige a las universidades dominicanas más rigurosidad en la capacitación de los maestros. Es el recurso humano que está saliendo de las universidades, con excepciones. Tú sabes que hay estudiantes
que van a ser buenos, no importa su origen, la alimentación, y que tienen en la cabeza ser buenos y son buenos. Pero en términos generales, y sobre todo con las últimas generaciones que hay en esta época de distractor, del teléfono como distractor, más que como vía de complemento, resulta que las universidades son las que están generando un recurso humano de baja calidad, tan baja calidad que creo que el 80% o el 83% de los maestros egresados de las universidades dominicanas, incluso después que ya son maestros en ejercicio con la práctica, no pasan un examen sobre la materia, un examen como debe ser a su nivel, porque usted es maestro, si usted es maestro de geometría, en segundo de bachillerato, que será la geometría, ¿cómo es posible que usted no pase un examen de geometría? Óyeme, Atahualpa, para mí eso es sorprendente. O que lo pase arañando. Arañando, y a veces hay que darle punto para que pase. Óigame, pero ese es el problema, y no estoy apostrofando ni disminuyendo a los maestros. He dicho 1000 veces que para mí el maestro es el factor fundamental. Por lo tanto, todo lo que aparte al maestro de su verdadera misión, incluso abogaba porque le subieron los sueldos. Le subieron los sueldos en una lucha que era de los maestros, está muy bien. Los propios maestros muchas veces son más adictos a los intereses gremiales, lo que yo no le critico porque un gremio es un gremio, pero a veces defender el gremio está por encima de la misión esencial, que es la educación, con perdón de los buenos maestros. Aquí hay buenos maestros. Yo conocí en Dajabón una profesora de UTESA, Atahualpa, con PhD en educación, pero no así no. Bien, óigame, mientras a las universidades dominicanas no se le exija calidad o cerrarla, porque hay universidades que lo que son el negocio, me excusa la gente de la zona franca, no lo estoy diciendo apostrofando, pero digo por volumen de trabajo, son una especie de zona franca de la educación, donde una gente entra y si paga se gradúa, aunque no llegue al nivel. Y sin educación este país no va a parte alguna. Tú puedes poner en educación todos los controles, todo lo que tú quieras, si no subimos la capacidad del docente que está egresando de nuestro sistema educativo. Porque el único sistema educativo que llama la atención es la educación preuniversitaria, a donde la educación oficial tiene la mayoría. O sea, la escuela pública, dicho de otra manera, produce más recursos humanos que el sector privado, que el colegio privado. Bien, pero a la calidad de la educación superior de la República Dominicana no se le exige. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7 universidades u 8 que son muy buenas. El resto no pasan el examen para ser un centro de educación superior y de ahí salen profesores. Entonces, ese otro tema, yo no veo que lo tocan a Atahualpa, no se toca. Vivimos peleando con el EDP, que se hace, que se no hace, que sé yo qué, fulano que dice, el ministro, está bien, pero ese no es mi tema de hoy. Mi tema es por qué nos exige más calidad. Y si usted optó por ser maestro en cualquier país del mundo, tú conoces bien Cuba, Cuba con todas las limitaciones y todo, pero un maestro cubano es un maestro. Y usted lo ve en la educación, en el resultado educativo de Cuba, que Cuba como sistema, que si no funciona, ese es otro tema. Pero tú, un muchachito de Cuba, vamos a decir así, Atahualpa, de 12 años, te habla de todo con mucha propiedad, aunque su sistema no funcione, aunque esté en la miseria, todo bien. Pero nosotros no tenemos esa misma calidad. Y lo que es peor, y termino con esto, tú lo sabes, Atahualpa, porque nosotros vivimos en una etapa de nuestra vida ahí, que el sistema educativo a donde nosotros nos formamos, quien les habla siempre en la escuela pública, yo no fui a institución privada de ningún tipo, yo me pongo a pensar, y tú recuerdas a los maestros de tu época, nos tocó un poquito de los buenos maestros de esa época, que cada maestro de eso era inmensamente superior en su capacidad, cuando incluso no habían universidades
que impartieran de docencia a ese nivel, sino que los profesores eran de vocaciones y tenían una formación de maestros que era la que había en el momento. ¡Caramba, pero qué formación! Yo me inclino ante cada uno de los profesores que yo tuve o que conocí en mi natal Aso. Y ahora no puedo decir lo mismo, reitero, con el perdón de los buenos profesores que todavía tenemos en muchos lugares y de los nuevos que han ido bien, porque la inmensa mayoría no llena, pero la culpa no es de ellos, la culpa es de quien tiene que darle esa calidad y de las autoridades que deben exigirla. Yo voy a dar un dato nada más de estos números. Para que ustedes tengan una idea, yo les decía que para educación preuniversitaria, el presupuesto es de más de 332 mil millones de pesos. Todo el dinero del mundo. Y reitero que estoy seguro que si llegamos a un 10% en inversión para mejorar la calidad de la docencia en la República Dominicana es mucho. El otro 90% se va en gastos corrientes. Exacto. Para que ustedes tengan una idea nada más, el presupuesto de este año, 2026, el Congreso lo aprobó con 1.8 billones de pesos. 1.8 billones de pesos. Para entender la dimensión de lo que se invierte en la República Dominicana en educación preuniversitaria, nada más le voy a poner esto en la balanza. Educación, 332 mil millones de pesos. Inversión pública, o sea, la inversión que va a hacer el Estado dominicano durante todo el año 2026 apenas es de 215 mil millones de pesos. ¿Usted me está entendiendo, poeta? Sí. O sea, todo el resto de la República va a recibir una inversión de 215 mil millones de pesos, equivalente más o menos a un 2.5 del presupuesto general de la República. Esos 215 mil millones de pesos de inversión pública, cerca del 2.5 del presupuesto. Con esos 215 mil hay que hacer escuelas, hay que hacer puentes, hay que hacer carreteras, hay que hacer avenidas, hay que invertir en hospitales, hay que invertir en todo lo que es inversión del Estado, inversión de capital, se circunscribe a ese presupuesto de 215 mil millones de pesos para la República entera. Y solo para educación estamos entregando más de 332 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de más de 115 mil millones de pesos para educación con relación a la inversión pública de capital del gobierno. Reitero, son más de 115 mil millones de pesos que sobrepasan toda la inversión que hay que hacer en la República Dominicana, que se están dedicando a educación y se han dedicado a educación. Y este año se van a dedicar en el 2026 ese dinero. Y no hemos visto un elemento de mejoría en la educación de la República Dominicana. Señores, más de 5 mil millones de dólares traducido en más de 5.200 millones de dólares traducido para ser invertido en un año. La desproporción que hay con los resultados es enorme. Y si usted dice que el Producto Interno Bruto, o sea, ese 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana que se invierte en educación preuniversitaria, equivale a casi entre un 18 y un 19% de los ingresos del Estado, que es diferente a lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, la inversión, óigame, es extraordinaria del Estado dominicano en términos presupuestarios para la educación preuniversitaria. Lo que viene a demostrar que el asunto, aunque el dinero es imprescindible, no era esencialmente de dinero, era de enfoque y de dedicación y de exigencia de todo el mundo, todo el que tiene que ver con eso, porque de lo contrario, ese dinero, más que una inversión en educación, es un gasto en educación. Exactamente. Y duele decirlo, pero es así. Pero es así.
Pero es así. Lamentablemente es así. Y si usted nada más compara esos dos datos, que para toda la inversión que tiene que hacer el Estado en todo el país son 215.000 millones de pesos y para educación son 332.000 millones de pesos. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche, aproveche y tómese su cafecito y retorne con nosotros ahora que aún hay más. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintoniza